Un día en la vida de una estilista de cabello coreana. Lina se despierta a las 8 de la mañana para prepararse. Vive en el distrito de Gangnam, en un apartamento con un dormitorio, salón, baño, cocina, comedor y vestidor. Se lava la cara y los dientes antes de seguir con su rutina. Su peluquería se encuentra bastante cerca de donde vive y su primera clienta suele llegar sobre las 10 de la mañana. ¿Cuánto sueles dormir al día? Al día normalmente como 7-8 horas, sí. En su rutina de skincare incluye varios productos como toner, crema hidratante, crema de esencia y crema solar, para después proceder a maquillarse y arreglarse el pelo. Cuéntame un poco más sobre ti, sobre tus orígenes. Creo que muchas gentes, mis clientas también me han preguntado, porque como sé hablar pues, el español, yo estuve en un país donde se llama Guatemala, en Centroamérica. Mis papás me llamaron de pequeña, entonces tuve la oportunidad de aprender el español ahí y el inglés, porque me mandaron a un colegio internacional. Después de graduarme me fui para Estados Unidos para la universidad, que tuve la carrera de cosmetóloga y de business. Y después de graduarme es cuando ya me decidí regresar a Corea. ¿En qué universidad estudiaste, por curiosidad? ¿O dónde? En California. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí en Guatemala? Estuve 11 años en Guatemala, casi todo mi colegio. Me fui creo que en el 2001 de junio, aún me recuerdo, 20 de junio. Estuve ahí hasta el 2012 y después me fui para Estados Unidos. Ya acabé. ¿Cuánto sueles tardar normalmente para hacer tu maquillaje? Como media hora, creo. Ahorita voy a hacer mi pelo. O sea, entre skincare, maquillaje y pelo, ¿cuánto tardas en total? Depende. Ahorita yo tengo ya como permanente alisado. Ya tengo el volumen también ya hechos, pero a veces como que me aplasta mientras que me duermo. Chequeo otra vez y le doy un poquito de volumen o depende del estilo que quiero hacerme. Como peluquera, Lina tiene que ir con un bonito estilo de pelo. ¿Y quién mejor que ella para hacerlo? Con bananos congelados. ¿Cuántas veces sueles comer al día? Yo creo que como 2 veces, porque desayuno, almuerzo entre medio, como una, y después en la noche, creo que casi siempre después del trabajo. ¿Y sueles comer más bien en casa? Pues hay días que como en la casa, pero hay también veces cuando tengo compromiso, que como afuera con mis amigas. Esto es para ti. Gracias. Hoy es para llevar porque creo que no me va a dar mucho tiempo de comer el almuerzo. Tengo la cita muy llena. Esos días trato de llevar como unos smoothies o a veces llevo algo sencillo para poder comerme en medio. Aquí en esta zona de Gangnam es muy caro alquilar. Creo que barato no es. Bueno, mi casa hay depósito. En Corea le decimos como panjanse, pero pago también mensualmente. Yo ahorita estoy pagando más o menos con utilidades 65만 won y aparte el depósito que es. Okay. Creo que ahora ya estoy lista y ya voy para el salón. Vamos. Solo voy a poner mi chaqueta. Gangnam es uno de los epicentros de todo lo relacionado con la belleza. No solo en Corea, sino en todo el mundo. La competencia es muy grande en varios tipos de industrias, y los salones de belleza no son una excepción. Hola, bienvenida a mi salón Dinoa. Este es ya mi salón privado que comencé desde el abril. Y tengo mi área para el shampoo. Tenemos 3 sillas. Estoy trabajando con una diseñadora más. Acá tengo sofás para que puedan esperar, tomar cafecitos. Tenemos free drinks. Yo les doy todo gratis, que es mi cliente. Y acá les preparo su tecito, su jugo. Pequeño, privado, pero estoy muy alegre. Está muy bonito. Muchas gracias. En el día de hoy tienen en total 5 citas. La primera de
todas viene de España y quiere hacerse un alisado de queratina. Ahora tienes tu propio local, No. pero antes, ¿cómo empezaste a trabajar en la industria del estilismo? He estado en 3 diferentes salones. En Corea hay un proceso que comenzamos desde asistenta y después poco a poco va subiendo de nivel y tenía exámenes y así. ¿Qué tan difícil es emprender en un negocio de este estilo en Corea del Sur? Y encima en Gangnam, donde hay más centros de belleza, donde hay más lugares pues, relacionados con todo esto. Realmente, como tú sabes, en Gangnam hay muchos salones, especialmente en Corea. No es fácil, pero como te dije, yo he estado en 3 diferentes salones. Entonces yo también ya tenía mis clientes coreanas que ya llevan tiempo. Entonces cuando me muevo, ellos me siguen porque les gusta lo que yo he trabajado con su pelo. También yo estoy muy agradecida que me hagan follow porque se vienen conmigo y después cuando me muevo, se vienen conmigo otra vez porque me dicen, ¿dónde estás? Pero como siempre yo estuve en este área y ahorita que ya abrí mi salón también, muchas de mis clientes me siguen hasta este lugar. Es verdad que ahora muchas de tus clientes también son de fuera, ¿verdad? Pues estos días, gracias a mi amiga Aida también, subió un video en TikTok y creo que ese video se hizo muy popular. ¿Cuánto porcentaje de tus clientes son extranjeros y cuánto porcentaje son coreanos? Normalmente era como 80% coreanos, 20% extranjeros, pero estos días creo que se le está subiendo un poquito de extranjeros también, pero la mayoría de coreanos son gentes que ya llevan bastante tiempo conmigo, ya llevan como 3-4 años. De extranjeros son gentes que vienen de viaje, como 6 meses que se quedan en Corea y después se van. Pero estos días siento que está como 55 de coreanos, 45 de extranjeros tal vez. Bueno, ahora vamos un poco hacia atrás, hacia los inicios, cuando estabas en Guatemala. ¿Qué es lo que más te gustaba de Guatemala y lo que más echas de menos de allá? Ahorita solo me ocurre en la cabeza. Yo sé que los tacos es más de México, pero la comida extraño mucho de Guatemala y la clima tal vez. Las gentes de ahí también. He quedado mucho tiempo en Guatemala, entonces yo ya sé cómo son las gentes ahí. Y también sé cómo son las gentes de Corea. Yo soy coreana, pero a veces siento que gentes coreanas son muy serias. Y gentes de ahí son más como cariñosos. O sea, son como más abiertas en la primera vista. O sea, no me refiero que los coreanos no son cariñosos, pero en la primera vista son más como serios. A los coreanos les cuesta más coger confianza. Sí, que creo que eso es lo que extraño tal vez. Claro. Aprovecha este momento para darle like al vídeo y suscribirte para no perderte nada. Por curiosidad, ¿cómo la conociste a ella? Realmente tenía cita en otro sitio, pero vi un vídeo de Aida Ver. De Aida. Y vi que había ido a la peluquería y que hablaba en español. Digo, perfecto, porque yo quiero ir a la peluquería y si me entienden mejor. Muchas gracias. Adiós, que te vaya. ¿Qué es lo que no echas tanto de menos de Guatemala? ¿Algo que no te gustase mucho? Bueno, lo que no me gustaba, que es muy peligroso, es la seguridad. Porque sí, cuento un poquito cuando estamos en la vida de Guatemala. Mis papás tenían un business ahí y teníamos policías privados que nos cuidaban nuestra familia. ¿En serio? Sí. Resulta que los ladrones entraron a mi casa porque en el primer piso mis papás tenían como una tienda y arriba teníamos la casa y nos entró el ladrón y el policía trataba de cuidar a mi mamá porque en ese tiempo solo estaba mi mamá y no sé si le dice muchacha que trabaja de casa. Sí. El policía falleció ese día. ¿Falleció? Sí, y salió en noticias y fue como trauma. Pero yo no estaba, yo estaba a casa de mi amiga, estaba a la par y la mamá de la nana me dice,
ahorita no te vayas a la casa. Pero tú sabes cuando eres pequeña, cuando te dice que no te lo hagas, lo quieres hacer. Claro, claro. Entonces dije, ¿por qué me está diciendo que no me vaya a la casa de la nada? Entonces yo me salí discretamente, pero solo vi un montón de gente enfrente, como que viendo hacia el lado de mi casa. Y solo vi una cosa, no es roja, es como que negro, pero en el piso todo. Y resulta que eso era sangre. Desde ese tiempo sí tenía mucho miedo de... Sí, te entiendo, te entiendo. Pero más que yo, creo que mi mamá. Claro, porque sí, ella lo estuvo allí, ¿no? Sí, algo Ok. duro. Sí, madre mía. ¿Hay una comunidad grande de coreanos en Guatemala? La verdad que no sé si es grande, pero sí hay una comunidad. Y entre todos los coreanos casi nos conocemos porque la mayoría de los coreanos vamos a colegios internacionales. Si no conoces, es como que amigo de él, entonces ya se conocen. También por la iglesia también. Los siguientes clientes vienen de México a visitar Corea. En este caso, esta pareja viene a hacerse un corte de pelo. Te corto un poquito más para que te vaya más hacia la textura de tu pelo. Pero con esa forma siempre acá arriba, así con el peinado como la de él. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que menos te gusta? Ahorita lo que más me gusta, ya que tengo mi propio salón, ¿verdad? Tengo más como libertad, pero a la vez te puedo decir lo que más no me gusta. Como tengo la libertad, a veces me preocupa que me relaje demasiado. Y cuando yo me decidí a tener mi salón, es como que un compromiso que yo me hice a mí misma de no relajarme, de no quebrar las reglas a mí misma, como voy a continuar mi trabajo en mi salón como si yo fuera trabajante de ahí. Sí, claro. Quiero concentrarme mucho con mis clientes que me llegan, que me visitan, Al tener libertad de hacer... que me tu ponga propio- muy huevona, por decir. Muy huevo. Se entiende, En Guatemala se lo entiende, decimos. Yo creo que se entiende. También lo que me gusta de mi trabajo no es como de una venta de productos, sino que es un técnico, un skill que yo le puedo darle a mis clientes que llegan. Y cuando veo que están muy alegres o cuando están felices, eso es lo que creo que me da mucha alegría de mi trabajo. Muy bien. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Te tiene que gustar. Quedó súper bien. Bueno, buen día. ¿Qué diferencia ves entre el cabello de los extranjeros y de los coreanos y también la forma en la que se tratan el pelo? Muy buena pregunta. Lo que más me ha dado cuenta, especialmente con las mujeres, creo. En Corea tenemos la costumbre de tener el shampoo al lavarse el pelo y tener el mascarilla, el tratamiento, que es como un set para nosotros. Pero me ha dado cuenta que muchas clientas extranjeras llegan con el pelo muy, muy seco, a veces muy dañado, pero obviamente se daña por los químicos que todos nos hacemos. Pero le pregunto, ¿usa mascarilla? ¿Usa tratamiento en la casa? Y me dicen una vez al mes o una vez a la semana. Pero yo les recomendaría mucho que usen la mascarilla y el tratamiento junto con el shampoo. O sea, tiene que ser como un set que lo deja al lado y lo usa, aplica todos los días después del shampoo. Eso es mucha diferencia que veo. Es el protector de cuero cabelludo. Ahora llega una amiga y cliente suya que quiere retocarse el color de su pelo. 내일의 희망을 노래할 수 있게 Link your arms to mine Heart to heart we try To be each other's light Forever Oh, may no lives be denied Let our children smile Don't be afraid
Lina no tiene prácticamente ni pausa para poder comer a veces, pero bueno, hemos ido a por un cafecito y algunas cositas para ir poco a poco recuperando energías, así que cafecito para adentro. 곁에 있을게 또 다른 내일을 꿈꿀 수 있게 Holding your heart to mine Heart to heart we try Para ti, ¿qué significa tener una vida completa o una vida feliz? Antes pensaba, si tienes el dinero, es todo feliz. Pero hubo un tiempo que supe que no todo es el dinero. Hay algo más que da la felicidad. Y creo que eso viene mucho entre relaciones de persona, como puede ser familia o puede ser tus clientes o también relación entre amigos o parejas. Siempre digo, voy a ir por la felicidad. Si se dan cuenta, siempre la frase está en el futuro. Cuando supe eso, dije, ¿por qué no trato de buscar mi felicidad ahora mismo? Porque puede ser que hoy es mi último día. Entonces trato de, en mi trabajo, cuando llegan mis clientes, cuando se van de regreso después de hacer sus cambios de look, cuando van muy felices, yo también siento muy felicidad y estoy también muy agradecida. Y siento feliz en ese momento. Entonces digo, me siento feliz. Así de sencillo. O sea, ya no lo tomo tan siempre de futuro porque yo creo que depende cómo lo pensamos. ¿Y hubo algo que te hizo darte cuenta de eso? ¿Por algo que pasó? Sí. Pues yo creo que... yo creo que cuando supe eso, como te dije, sí había un tiempo que me hizo cambiar y creo que fue cuando la perdí de mi papá. Sí, el salto grande. Entonces nadie de mi familia, nadie también alrededor de mis papás ha pensado. Él solo se sintió mal de la cabeza y fuimos a hospital y nos dijo, tiene cáncer. Pero ya era muy tarde para la operación. Lo siento, la verdad. Cambió completamente tu forma de ver la vida. Te entiendo completamente. Sí, forma de pensamiento, forma también de como punto de vista. Y creo que ahí es cuando maduré más también. Y por eso también quería dejar la pregunta que me habías dicho, que no busque la felicidad muy lejos, no lo deje para el futuro. Claro. Sí. Un consejo muy bonito y que yo creo que va a ayudar a mucha gente también a pensar en ello e intentar vivir en el presente. Así que muchas gracias por contar todo lo sucedido. Sí, pero estoy muy bien. 노는 것보다 술 마시는 그니까. 근데 더 의외인 Keep my hand in the fire. Won't learn my lesson till I let it burn, but never lose my desire. Had it from the moment that I felt my first love. I knew I'd never get enough of you. I'll take the risk like I'm bulletproof. Shots in my heart, but it bleeds the truth. A part of every little thing I do. Ya ha acabado con todas las clientas del día de hoy. Y no podemos irnos muy tarde, porque hoy es el cumpleaños de nuestra amiga Aida. Muchas veces sus clientas le regalan comida y detalles súper bonitos. Y ya es hora de tomarse un descanso bien merecido, para reponer fuerzas antes de ir a divertirse. Pues ahora tenemos nuestro break a las 5:58. 6 de la tarde, básicamente. Para que la gente vea que ella se concentra con su trabajo y muchas veces no tiene tiempo de comer hasta tarde. ¿Y qué sueles comer normalmente? Algo sencillo, pero a veces dejo algo preparado, a veces dejo un poquito de tiempo para ir al almuerzo. En el caso que es hoy fin de semana, sí es un poco más difícil Porque hay mucha gente. Mucha gente. Que aproveche. Aproveche. ¿No estás cansado? Un poco. ¿Y tú? Estoy bien.
Cuando estoy trabajando no me doy cuenta. No te das cuenta, ¿no? ¿Te pasa el tiempo rápido? Sí. No siento que estoy cansada, pero cuando ya llego a la casa, yo creo que ahí es cuando ya me llega el cansancio. Yo trato de no relajarme mucho cuando estoy en el trabajo porque me gusta concentrarme. Viene una energía, no sé de dónde viene, que no me canso mucho. 베트남 과자인데 아까 고객님이 가지고 오셨어요. 이거 드셔보세요. 베트남. 감사합니다. Ahora vamos a probar las tartitas porque su amiga que acaba de irse tiene una cafetería que hace sus propias tartas. Así que vamos a probarlo. Esta es mi favorita, es de elote. Ya solo falta recoger y colocar algunos pedidos que le han llegado. Lo que me gustaría dejarle de últimas palabras, que no busque la felicidad muy lejos, que no lo deje, que no lo digan, hago esto para tener mi felicidad. Entonces trate de pasar el día con ánimos, con mucha felicidad, con muchos amores y de expresar mucho. Y también cuando tiene una meta, don't give up. Don't give up. Sí, porque yo también para llegar hasta lo que estoy ahorita, no fue de un día al otro. Tuve todos mis procedimientos, tuve todos mis tiempos para poder llegar hasta ahorita y yo sé que hay algo más en futuro, pero para llegar a ese futuro también necesito este procedimiento. Entonces quiero decir gentes o otras estilistas que también están preparando para su salón propio o otro su business propio, que siempre hay momentos difíciles, momentos alegres, también momentos tristes. Entonces, don't give up. Serán muy bienvenidos, siempre estaré acá y por supuesto siempre estaré contenta de ver gente de diferentes países. Así que ya saben, gente, vengan a cambiar su look aquí. Dinoa. Chao. Chao, Chao, gracias. chao. Muchas gracias a Alina por abrirse con nosotros. Y recuerden, no olviden ser felices en el presente. Y nos vemos en el próximo vídeo de Un día en la vida en Corea.